Buenos días. Bueno, bienvenidos a todos. Pues un domingo más. Damos la bienvenida también a los que nos ven por los canales de YouTube y todas esas tecnologías modernas. Bueno, creo que todos, sabemos la razón de por qué estamos aquí. Todos estamos conscientes de a qué hemos venido. Bueno, pues hemos venido a una reunión, un culto cristiano, donde tenemos el propósito poder juntos glorificar, alabar a Dios, juntos poder alabarle con que es lo que hemos estado haciendo, orar y escuchar su palabra, ¿no? En definitiva, salir de aquí, de esta reunión, edificados, sabiendo que de alguna manera ha habido un encuentro, una relación con Dios. No te vayas de aquí como has entrado, por favor. Aprópiate, recibe alguna de las palabras y di, esto es para mí. Esto es para mí. Escucha alguna de las alabanzas y aunque no las sepas o no las estés cantando, o alguna de las oraciones y di amén. Aprópiate de alguna de las oraciones que oyes, de alguna parte de alguna de las alabanzas. Pero sal de aquí de una manera diferente, debemos de salir de aquí de una manera diferente. Vamos a orar primero, vamos a hacer una oración para que el Espíritu Santo nos ayude a disponer nuestro propio corazón. Señor, estamos reunidos aquí, espero que todos sepamos la razón, pero te pedimos a ti, Señor, que tú obres a través de tu Espíritu Santo, Señor, que obres para disponer los corazones, para preparar la tierra, para que reciba esa semilla de tu palabra, Señor. Dispón las mentes, los corazones, para decir amén a alguna de las oraciones, a alguna de las alabanzas, para que esté el deseo de apropiarse, de abrazar, de recibir alguna de tus promesas, alguna parte de la palabra que será predicada en esta mañana, Señor. Tú eres el que convierte la tierra dura del camino en una buena tierra. Tú eres el que un día lo has hecho en nuestros corazones, corazones incrédulos. Estábamos muertos en nuestros pecados y delitos y nos has dado vida, Señor. Qué cosa tan grande, Señor. Nosotros ya hemos experimentado de la muerte a la vida. Todavía, cada día necesitamos acudir a ti a pedirte perdón, Señor. Hoy te pedimos perdón una vez más, Señor. Porque no somos justos, porque no hacemos lo correcto, Señor, siempre.
Señor, que seas tú el que seas predicado en esta mañana y que seas tú el que sea ensalzado sobremanera en esta mañana también. Amén, Señor. Amén. Amén. Bueno, vamos a ir al Evangelio según San Lucas, capítulo 5. Esta es una historia que viene en 3 de los evangelios, en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, y hay pocos matices, alguno de diferencia. Capítulo 5, versículo 12. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve, le dijo: muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Vale, este es el texto sobre el cual hablaremos en esta mañana. La lepra es una enfermedad que hoy no conocemos, aunque hay lepra, hay sitios en España, hay en algunos sitios, y hay algún hospital. Se denominaba como lepra lo que es la lepra en sí, pero aparte algún tipo de enfermedades de la piel también se diagnosticaban como lepra. Y era una enfermedad incurable. Antes hablaba Mario sobre una enfermedad incurable de nuestros corazones, ¿no? Que es el pecado. Y la lepra tiene una correlación, una similitud. Se representa muy bien, la lepra representa muy bien la naturaleza del pecado, porque es una enfermedad incurable, porque va pudriendo todo, pudre la carne, entra hasta adentro. La lepra, los sacerdotes cuando la veían y diagnosticaban lepra, estas personas tenían que ser apartados de sus pueblos, de sus familias. Representaba una separación, como el pecado representa una separación con Dios. Cuando iban por la calle, ellos tenían que ir con unas campanillas y reclamando, y clamando, diciendo que eran inmundos. Y bueno, lo normal era que no pudieran estar por la calle, tenían que estar en lugares desiertos, muy apartados. Y bueno, yo no sé, ¿no? Creo que algunos hemos vivido algunos tiempos
así, ¿no? No de lepra, pero de ser repudiados de la gente no quería ni vernos a cuenta del mundo, de las drogas y de cosas así. Pero, como digo, la lepra es como una representación muy gráfica, como un tipo, como una sombra, como algo que representa el pecado. Y lo que nos dice que Jesús estaba en una de las ciudades, posiblemente algunos dicen que Capernaum todavía, y se presentó un hombre, que esto es extraño, porque no debería de estar ahí, este leproso debería de estar en esos lugares apartados. Pero eso ya nos empieza a encender la luz, nos empieza a decir cómo es posible, ¿no? Jesús no debería de estar en esos lugares, ni el hombre debería de estar en los lugares donde anda toda la gente. O sea, no era lógico que se pudieran encontrar, porque ni uno podía estar en el lugar de los leprosos, ni los leprosos podían estar caminando por la calle. No era natural, no era lógico. No había posibilidades de que este leproso pudiera encontrarse un día con Jesús. Y esto me llama la atención. ¿Qué posibilidades tenía yo de tener un encuentro con Dios? Nadie me hablaba de Dios, nadie me decía, mira, haz esto, o haz esto otro, o vete a tal sitio, o vete a este otro sitio. No había posibilidades, mi vida transcurría por unas sendas en las cuales no había posibilidades de que yo llegara a un momento de reflexión en mi vida, de decir, tengo que cambiar, tengo que dejar esta vida y tengo que reconciliarme con Dios. No había esa posibilidad. No tenía vecinos que me hablaban de Dios, no lo tenía. Pero como vemos, como la Biblia nos enseña, el primer paso de la reconciliación es un paso que da Dios. Es Dios el que de alguna manera hace para que podamos tener un encuentro con Él. Para muchos ha sido venir aquí, a Reto. Para otros ha sido alguien que les ha evangelizado en la calle. Para otros ha sido algo que han visto, un folleto, un misionero que ha ido a su pueblo, no sé qué. Pero de alguna manera hemos tenido esa oportunidad de tener un encuentro con Jesús, de tener un encuentro con la palabra de Dios, como hoy. Por eso da igual la razón por la que estés aquí. No era lógico que tú estuvieras escuchando la palabra de Dios hoy. Y a lo mejor tú pensabas que Dios tampoco tenía que estar caminando por los senderos por donde tú ibas. Pero de alguna manera ha habido un encuentro. Y es lo que está pasando aquí. Este hombre se presenta y ve a Jesús. Y nos dice un detalle también. Y es que no tenía una enfermedad pequeña, sino que estaba lleno de lepra. Desde la coronilla hasta los pies, lleno de lepra. Podrido entero. ¿Quién podría querer acercarse a este hombre?
Él en sí, todo su ser, todo su cuerpo era una contaminación andante, era un muerto viviente. Como dijo Aarón de su hermana, es cuando se llenó de lepra, que era como un cadáver. Era muy fuerte. Así que este hombre estaba en esas circunstancias lleno de lepra. Nadie podía tocarlos, porque además del peligro de la contaminación de la lepra, había otro peligro peor todavía, que era el ser declarado inmundo. Según la ley de los judíos, si tú tocabas a un leproso, eras declarado, la ley te declaraba inmundo y tenías que estar no sé cuánto tiempo sin poder ir al templo. O sea, afectaba en tu vida espiritual. Un leproso, la lepra se consideraba los judíos la consideraban una especie de juicio, una especie de enfermedad que era dada por Dios. Por eso, cuando vemos los casos de enfermedad de lepra, no eran tratados por los médicos. Los leprosos no les trataban los médicos, les trataban los sacerdotes. Y el único diagnóstico, la única decisión que había que tomar era, si era leproso, hay que desterrarle. Porque no hay solución. Eso estaba en la mentalidad, era un juicio de Dios según los judíos, y no era, pues vamos a este tratamiento, vete al Mar Muerto y date unos baños, ni nada por el estilo, sino tiene lepra, desterrado de sus familias, imagina, desterrado de sus pueblos, desterrado de la vida social, apartados de la vida religiosa. No podían ir al templo, no podían ir a las sinagogas. Así que si esta era una enfermedad que estaba considerada como un juicio, como una enfermedad de Dios, el que Jesús sanara a este hombre era algo sorprendente para todos, porque en la mente de los judíos era una enfermedad incurable. Así que si Dios ha mandado una enfermedad, ¿quién puede sanar esa enfermedad? Solamente Dios. Por eso era sorprendente en especial manera que Jesús pudiera sanar a un leproso. Así que este hombre, viendo a Jesús, se pone su rostro en tierra y le ruega, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Qué podemos ver en estas palabras? Pues podemos ver que este hombre reconoce, sabe que Jesús tiene el poder, que Él puede sanarle. No le pregunta, Señor, ¿tú podrás sanarme? O sea, la pregunta no era si puedes o no puedes. La pregunta que era, ¿quieres? Ahora tú estás aquí con todo tu pecado. La pregunta no es si Dios puede o no puede perdonarte. La pregunta es si quiere. ¿Quiere Dios perdonarte? ¿Es la voluntad de Dios perdonarte? ¿Es la voluntad de Dios sanarte? ¿Qué es la voluntad de Dios?
Los sacerdotes, como he dicho antes, no podían sanarle, no oraban por ellos, no les daban ningún tratamiento. Los sacerdotes solamente hacían un diagnóstico: es lepra. Y entonces se declaraban legalmente inmundos, desterrados. Por eso este hombre tiene una teología, una manera de entender la palabra de Dios, una manera de entender a Dios correcta. La pregunta que hace es correcta: ¿quieres limpiarme? ¿Es tu voluntad limpiarme? Vamos a ver un versículo en la primera carta de Juan. Primera carta de Juan, capítulo 5. Versículos 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Ves? La teología era correcta de este leproso. Aquí la clave es saber qué es la voluntad de Dios. Porque Dios puede, es todopoderoso. La cuestión es qué es su voluntad, y si pedimos conforme a su voluntad, sabemos, tenemos la confianza, la seguridad de que aquello que estamos pidiendo lo vamos a recibir. La cuestión es saber si lo que pedimos es conforme a su voluntad. Dice también la palabra que estad siempre alegres, que oren sin cesar, den gracia a Dios en toda situación. Por eso sabemos que orar, la oración en sí, la oración sin cesar, que la acción de gracias, el estar agradecidos a Dios, siempre es la voluntad de Dios. Si leemos la palabra de Dios, volvemos a Lucas, si leemos con detenimiento y cogemos un rotulador de un color especial, podemos empezar a subrayar oraciones. Oraciones desde el Antiguo Testamento hasta el final de la Biblia, desde el principio hasta el final, oraciones que son la voluntad de Dios. Orar por nuestros enemigos, ¿qué? Es la voluntad de Dios. Señor, ¿tengo que orar por mis enemigos? No hay que preguntar eso. Porque orar por tus enemigos ya sabemos que sí. Orar por la paz de Israel, por los judíos, es la voluntad de Dios. Sabemos que podemos orar por los judíos. Orar por sanidad de alguien. Sabemos que podemos orar por sanidad. No sabemos en concreto qué es la voluntad de Dios específica para esa persona en ese momento, pero en general orar por la sanidad es algo que podemos hacer. Romanos, capítulo 8, otro versículo.
capítulo 8, versículo 26 y 27. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Así que tenemos la palabra de Dios, en ella aprendemos muchas oraciones, muchas cosas por las que podemos orar, que es la voluntad de Dios. Tenemos la ayuda del Espíritu, porque el Espíritu Santo sabe cuál es la voluntad de Dios. Y para el resto de las cosas, tenemos, por ejemplo, cuando nos dice en Santiago, ¿no?, del que le falte sabiduría, pídasela a Dios, ¿no? También nos dice la Biblia de que orar conforme a la voluntad de Dios también tiene que ver con la actitud con la que estamos orando. Por ejemplo, no sé, uno no puede estar orando por ser millonario todos los días, ¿no? No, mirando su propio egoísmo, su propio bienestar, sus propias historias. Y eso es más común de lo que pensamos. Claro, igual no estamos pensando en ser millonarios, pero sí es verdad de que a veces la oración está muy cargada de egoísmo, de un pensamiento hacia nosotros mismos. Y no reconocemos la necesidad de los demás. ¿En qué se resume la ley? Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. ¿Cómo amamos al prójimo como a nosotros mismos? Bueno, empezamos con la oración. Empezamos con saber las necesidades de nuestro prójimo. Estoy seguro que cuando tenemos ese espíritu, ese corazón de orar por nuestro prójimo, cuando conoces las situaciones, las necesidades y oras por tu prójimo, se quitan muchas veces tantas críticas, tantos chismes, tantas murmuraciones, porque en tu mente no está el cuestionar, tu mente está su necesidad. Pero bueno, aquí nos hemos visto en qué manera nosotros podemos saber qué es orar con la voluntad de Dios, en la voluntad de Dios, en base a la palabra, en base al Espíritu Santo, teniendo la actitud correcta y pidiéndole a Dios sabiduría, entendimiento, un entendimiento especial, por saber, por conocer. Estar cerca de Dios en oración nos ayuda a saber qué es su voluntad. Jesús dijo que Él ha venido a instaurar su reino en la tierra. Toda oración que hacemos que tiene que ver con la instauración de su reino en la tierra, con el crecimiento del reino de Dios, es una oración conforme a la voluntad de Dios. La Biblia nos enseña que tenemos que glorificar a Dios. Cada oración que hacemos, por la razón que sea o en base a lo que sea, que tiene que ver, que va a tener como fruto glorificar a Dios, será una oración conforme a la voluntad de Dios. La Biblia nos dice, podemos saber bastante fácilmente
¿Qué es orar conforme a la voluntad de Dios? Mira, lo que hizo él, lo que hizo el leproso es preguntarlo. Si quieres, si es tu voluntad, dice que la actitud de este hombre no era una actitud de ponerse a discutir de igual a igual. Dice que se postró en el suelo y rogó. Y postrarse en el suelo es prácticamente la definición de lo que es la adoración, de lo que es la alabanza. Así que tuvo una actitud de saber delante de quién estaba. Se postró con el rostro en el suelo y rogó. El mundo entero ha estado durante toda su historia adorando, venerando, rogando, haciendo oraciones a dioses de escayola, a dioses de madera, mudos y sordos, derramando ahí su corazón, sus súplicas. Todo tipo de religiones, todo tipo de... Pero nosotros no estamos adorando a un Dios de madera ni de escayola, sino a una persona que, fíjate, la primera garantía que tienes es que te oye. Cuando tú oras y dices, Señor, si quieres, Él te oye. Si quieres, puedes limpiarme. Además, tienes otra cosa que nos dice el libro de Isaías. Es que Él puede compadecerse contigo. Hay una expresión que dice en el Evangelio de Marcos, como que hubo que lo que vio Jesús en él le compadeció hasta lo más profundo, hasta sus entrañas. Quiere decir que cuando alguien como este hombre le dice a Jesús, Señor, si quieres, o sea, Jesús está sabiendo, entendiendo, porque lo ha experimentado, porque Él es varón de dolores, experimentado en quebranto. Él ha llevado todas nuestras enfermedades. Así que cuando tienes tus enfermedades, tú puedes orar y Él sabe lo que estás pasando. No pasa así con los pecados, porque Él no ha pecado. Pero Él te oye y se compadece de tu situación. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Señor, si quieres, puedes salvarme. Señor, si quieres, puedes perdonarme. Pues como digo, muchas religiones han estado poniendo su esperanza en un Dios de madera o de escayola o en los astros del cielo, esperando respuestas, y nunca han escuchado una respuesta. Pero este leproso fue a la persona correcta, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Este leproso fue a Dios hecho hombre y le dijo, si quieres, puedes limpiarme. ¿Y qué escuchó? Quiero, sé limpio. ¿Qué cosa? Puedes estar toda la vida esperando a ver si la luna te contesta, o el sol, o las estrellas, o un Dios de madera o de escayola, y le preguntas, si quieres puedes limpiarte y puedes quedarte allí
toda la vida que nunca escucharás nada. Pero del Rey de Reyes, del único Dios verdadero, podrás escuchar: quiero, sé limpio. Y mira, no solamente le dijo, no solamente escuchó una voz, sino que, dice el versículo 13, extendiendo él la mano, le tocó. No podía hacer eso, según los dictámenes de los sacerdotes. Pero, ¿qué está haciendo Jesús? Se está compadeciendo, está empatizando con él, está mostrándole su amor por él. No solamente a los 10 leprosos les dijo una palabra y sanó a los 10. O sea, que no es que no podría hacerlo de otra manera, él podría haberlo hecho de otra manera. Y le dijo: quiero, sé limpio, pero no solamente se quedó ahí, sino que le tocó. Y al instante, dice, al instante, la lepra se fue de él. Nadie hubiera hecho eso, porque les preocupaba más el ser inmundos, les preocupaba más que el hombre pudiera declararle inmundo. Pero a Jesús, el hombre podía declararle inmundo. Los sacerdotes podrían decir: es inmundo. Así que, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que si Dios es un Dios eterno, que es todopoderoso, quiere decir que el mismo Dios que estaba tratando esta situación con este leproso es el Dios al que hoy dirigimos nuestras oraciones, o puedes dirigir tus oraciones, es el mismo porque es eterno. Y al ser eterno no ha cambiado, no ha dejado, no ha perdido ninguno de sus atributos. No es menos poderoso ahora que lo era entonces. Él es todopoderoso, lo era y lo sigue siendo. Y lo será por la eternidad, desde la eternidad hasta la eternidad. Si oramos conforme a su voluntad y pedir perdón por nuestros pecados, pedir perdón por nuestros pecados es su voluntad. Vamos a ver un versículo, el Salmo 25. Salmo 25, versículo 11. Un salmo de David. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. ¿Cuál es la razón de que Dios nos perdone? Que Él está en su naturaleza, es un Dios perdonador por amor a su nombre. No es porque nosotros lo merecemos. No, la cosa no es que lo merecemos o es que Dios luego quiere, no está esperando en principio nada de nosotros que le podamos aportar a Él, que sea necesario para Él. Porque Él es todopoderoso. ¿Qué necesidad tiene de gente como nosotros?
pero por amor a su nombre perdonarás también mi pecado, que es grande. Como he dicho antes, en el Evangelio de Marcos añade una cosa que no está aquí en Lucas, que dice que fue movido a misericordia, que tuvo misericordia. Y la definición exacta de esto es que fue conmovido desde las entrañas. Jesús mismo. ¿Cómo es el amor de Dios? Mira quién estaba allí, un leproso lleno de lepra. La reacción normal de la gente era una reacción de asco. La gente, al ver un leproso que se le caía la carne, que tenía todos los músculos ya, iba perdiendo la piel, la carne, o sea, tenía que taparse porque su aspecto era repugnante. La gente le daba asco, por eso no querían que estuvieran en las, aparte de la contaminación, de la posibilidad de contagiar a otros, o sea, era algo terrible. Pero Cristo, eso que para nosotros es repugnante, a Cristo le conmueve desde sus entrañas. ¿Cómo es Dios? Para que veas cómo Dios está viendo tu situación. Claro, cuando tenemos una actitud como la que tuvo este hombre, que se humilla, que se postra en el suelo, que ruega, que sabe que está delante de Dios porque sabe que Él, si quiere, puede limpiarle. Sabe que es el Todopoderoso, que puede hacer desaparecer una lepra desde la coronilla hasta los pies, que puede perdonar todos nuestros pecados, todos. Ese es el que está ahí. Y la única cosa es, ¿querrá? Bueno, pues vemos en la palabra de Dios que Él quiere perdonar nuestros pecados. Él quiere perdonarte. Para eso vino. Y llamarás su nombre Jesús, ¿por qué? Porque salvará a su pueblo de sus pecados. Su nombre es ese. Por amor a su nombre, Él no va a dejar de ser lo que es. Él es Jesús, el que salva a su pueblo de sus pecados. Por amor a su nombre. Así que sabemos que es la voluntad de Dios porque es Jesús. Ese es su nombre. Dos cosas le encarga a este hombre que no cuente, dos cosas, que no haga. Le dijo que no lo dijera a nadie y le dijo, ve y muéstrate al sacerdote. Lo del sacerdote no sé si lo hizo. ¿Por qué le dijo que se mostrara al sacerdote? Porque el sacerdote era el que legalmente le había echado, le había declarado inmundo. Entonces tenía que haber una declaración de los sacerdotes de limpio. O sea, no solamente le estaba sanando, le estaba limpiando, sino que le estaba dando la oportunidad de volver a su casa, de volver a estar en la sociedad, de restaurar su vida. Y también le dijo, no se lo digas a nadie. Pero eso no pudo aguantarse. Y aunque aparentemente esto parece una virtud, es decir, es que no podía callar y demás, sí que debería de haberlo hecho. Porque aquí se crea una especie de conflicto.
Al principio Jesús era el que podía ir por las ciudades y el leproso era el que no podía ir por las ciudades. Ahora el leproso era el que podía ir por las ciudades, pero Jesús, al haberlo contado este hombre lo que había pasado, ya tenía que estar escondiéndose y ir por lugares desiertos. Se había cambiado la historia. Es solo una curiosidad, una ironía. También este hombre no solamente tenía la oportunidad de volver a su casa, a la sociedad, sino también de recuperar su vida, vamos a decir, espiritual, de poder ir a la sinagoga, ir al templo. O sea, estaban ocurriendo tantas cosas en la vida de este hombre. ¿Y qué es lo que pasó? Nada más que eso. La misericordia de Dios se acercó a él. Y él pudo ver a Jesús. No sabemos bien si era porque estaba por la calle o porque Jesús estaba caminando por las afueras de los pueblos y se pudo encontrar con él. Sabemos que pudo encontrarse con él. Yo creo más en la misericordia de Dios y en la gracia de Dios que en otra cosa en ese sentido. Y este hombre cae, ruega, ora y recibe un milagro al instante. Y es como una representación de lo que es el pecado. De cuando vamos a Cristo con nuestros pecados, al instante somos limpiados. Aunque vengamos desde la coronilla hasta los pies, cargados de pecado, de una vida, Él puede perdonarte. Y lo mejor, Él quiere. Por amor a su nombre, Él quiere perdonarte. Así que, ¿qué si le hubiéramos preguntado? ¿Qué si tuviéramos la oportunidad de decir al leproso, bueno, ahora que has escuchado la historia, te hemos contado esta historia, ¿qué vas a hacer? Tienes dos oportunidades, puedes seguir así, como un leproso, desde la coronilla hasta los pies, puedes seguir así. O puedes postrarte y pedir sabiendo que Dios, el Dios Todopoderoso, quiere limpiarte, quiere perdonarte. ¿Lo crees? ¿Crees que Él puede hacerlo? Él lo creía. Lo único que estaba era, querrá. Y ya hemos visto que es la voluntad de Dios el perdonarnos de nuestros pecados, el limpiar nuestra vida de nuestros pecados. Así que creo que a nadie nos entra en la cabeza que el leproso dice, no, yo creo que voy a seguir así. No nos entra en la cabeza a nadie, no lo veríamos lógico nunca. Todos los leprosos que encontramos en la palabra, todos acuden porque quieren ser limpios. Claro, había una diferencia y es que ellos eran conscientes de su enfermedad. Ellos no se miraban al espejo seguramente, pero podían mirarse los unos a los otros y si veían a los otros y podían verse las manos y los pies y podían imaginar la impresión que la gente tenía. Sabían, eran conscientes de su inmundicia. A veces con nuestros pecados internos, no sé si somos igual de conscientes. Como parece que no es algo tan visible, algo tan
que se puede ver, pero sí puedes ver tus actitudes, sí puedes ver tu comportamiento, sí puedes ver y puedes sentir si tienes paz en tu corazón. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Así que tenemos la oportunidad de postrarnos a sus pies y de rogar y de orar, pidiendo que tenga misericordia de nosotros. Amén. Vamos a orar. Oh Dios eterno, oh Dios todopoderoso, tu nombre es Jesús porque has venido a salvar a tu pueblo de sus pecados. Igual que David oraba sabiendo que por amor a tu nombre, aunque nuestros pecados son muchos, tú puedes perdonarnos, Señor. Oh Dios, esta enfermedad del pecado que a veces nos inunda desde la coronilla hasta los pies, Señor. Yo te pido, Señor, que podamos salir de esta reunión abrazando esta promesa de perdón, abrazando esta promesa de limpieza, también abrazando la promesa de que tú nos sanas, de que sanas nuestro corazón y sanas nuestras enfermedades. Si tú nos sanas, seremos sanos. Si tú nos salvas, seremos salvos, como hemos oído hoy, Señor. Oh, Señor, es tu voluntad, Señor. Lo vemos en tu palabra. Es tu voluntad el perdonarnos, es tu voluntad el transformar nuestras vidas. Señor, sabemos que todo aquello que tiene que ver con el crecimiento de tu reino, con tu glorificación, es tu voluntad, Señor. Oh Señor, te pido por cada uno de los que estamos aquí en esta mañana, por cada uno de los que nos oyen y que nos ven, Señor, que puedan postrar sus corazones, que puedan rogar y clamar a ti, Señor, con esta necesidad de ser limpios, Señor. Oh Señor, oh Señor. Te damos gracias porque esto es el mayor regalo que nos pueden hacer, Dios mío. Te damos gracias por esta infinita misericordia, esta gracia, que cuando no estábamos buscándote, cuando estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, tú tomaste esa iniciativa y has salido a nuestro encuentro, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, obra con poder en esta mañana en los corazones, Padre. Amén, Señor.